El escudero de Dios, por Terry Nance. Capítulo 6. Cómo desarrollar el espíritu de un escudero. Empezando por los líderes, todo hijo de Dios necesita desarrollar el carácter de un escudero. Yo creo que ahora mismo en el cuerpo de Cristo necesitamos enseñanza sobre cómo desarrollar el carácter de Cristo. Hemos aprendido mucho acerca de la fe, prosperidad e intercesión, pero creo que debemos poner más énfasis en el desarrollo del carácter. El poder de Dios es limitado por nuestra codicia de poder, dinero y sexo. Hoy en día estas cosas están destruyendo ministros por todo el mundo. Quisiera compartir los siguientes pasos que creo te serán de beneficio en tu esfuerzo por desarrollar el espíritu de un verdadero escudero que ha sido llamado por Dios. Pasos para desarrollar el espíritu de un escudero. Paso 1. Líbrate del orgullo. Santiago 4:6. El orgullo es evidente cuando a. Tienes un espíritu independiente, rehusas la ayuda de Dios o de otras personas. B. No admites errores. C. No quieres aprender cosas nuevas. D. Tienes una actitud rebelde hacia aquellos en autoridad. E. Tienes semblante o aspecto orgulloso. F. Tu conversación está centrada en ti mismo. G. No toleras los errores de los demás. H. Tienes una actitud autoritaria. Paso 2. Líbrate de la ira. Proverbios 16:32. La ira es evidente cuando a. Te encolerizas con facilidad, rabietas a cualquier edad. B. Reaccionas en forma airada hacia una supuesta injusticia. C. Expresas frustración hacia circunstancias que no se pueden cambiar. D. Gruñes, murmuras y te quejas con frecuencia. E. Expresas una sensibilidad extrema y eres quisquilloso. Paso 3. Líbrate de la inmoralidad. 2 Corintios 7:1. Un espíritu impuro es evidente cuando a. Tus conversaciones contienen tonos sensuales. B. Lees materiales impuros, pornográficos. C. Tienes una actitud impura y acciones inapropiadas hacia el sexo opuesto. D. Deseas escuchar música que contiene lenguaje e insinuaciones sensuales. E. Tienes una apariencia y vestimenta sensual. F. Tienes curiosidad carnal. Paso 4. Líbrate de la amargura. Hebreos 12:15. Un espíritu de amargura es evidente cuando a. Tu conversación es sarcástica y crítica. B. No confías en la gente. C. Te enfermas con frecuencia. D. Te compadeces de ti mismo. E. Tienes un semblante triste. Estas son áreas en las cuales debemos juzgarnos a nosotros mismos para romper el poder de Satanás en nuestras vidas, para ser agradables a Dios y para ser una luz al mundo. Esto se realizará si vivimos una vida irreprochable, entregándonos unos a otros en forma total y libre. Somos los escuderos de Dios. Debemos llevar el escudo de cada uno uniendo nuestra fe. Si lo cumplimos, entonces nos convertiremos en el gran ejército de Dios. Nosotros iremos hacia adelante a vencer en el poder del Espíritu Santo. Campos blancos para la siega. Nos necesitamos unos a otros para cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas. Al escribir este libro me estoy enterando de lo que el Señor está haciendo en Europa Oriental y me doy cuenta de que es el tiempo para que nosotros en la Iglesia de Cristo lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4:13. Fue de bendición para mí haber viajado a Austria al comienzo del éxodo de los alemanes orientales hacia Alemania Occidental, cuando el gobierno comunista aminoró las restricciones de viaje al mundo libre.
Fue bello presenciar cómo Dios abrió la cortina de hierro después de tantos años. Nunca había visto personas tan hambrientas de libertad y miles de ellos tenían hambre de Dios. Por primera vez en más de 40 años, existe cierta medida de libertad de religión en muchas áreas de Europa Oriental. La Iglesia debe aprovechar esta oportunidad y entrar por las puertas que milagrosamente han sido abiertas para propagar el Evangelio. Hace algunos años, mi esposa y yo estuvimos en Hungría. Al prepararnos para ministrar en una iglesia local, tuvimos que caminar fuera del hotel hasta cerciorarnos de que no éramos perseguidos. Entonces nos apresuramos por otra calle hasta cierto lugar donde el pastor había quedado en esperarnos. Desde allí nos llevaron secretamente a una finca donde predicamos en una iglesia subterránea. Ahora parece que esa situación está cambiando. Pude ver por televisión cómo abrían las fronteras de Hungría y observé cuando el alambre de púas fue quitado y enrollado. Ahora los visitantes pueden comprar un pedazo de alambre con una inscripción que dice: una porción de la cortina de hierro. Lloré mientras pensaba, si alguna vez hubo un tiempo de llevar Biblias a esta área, es ahora. Dios le está diciendo a la iglesia: aquí está tu oportunidad. Billy Graham estuvo en Hungría durante el mes de agosto de 1989. Más de 120,000 personas se reunieron en un estadio para escucharlo predicar el Evangelio. Fue tan grande la multitud que aceptó al Señor que fue imposible darles literatura a cada individuo. Así que tomaron toda la literatura y las lanzaron a la multitud que esperaba con hambre espiritual. Los sugieres confiaron en que Dios les haría llegar la literatura a los que más la quisieran y necesitaran. ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo en la tierra? Este movimiento del Espíritu Santo es aún más grande que el movimiento carismático, mayor que la Iglesia Bautista o las Asambleas de Dios, o cualquier otra denominación o grupo eclesiástico en la tierra. Nosotros los cristianos debemos hacer un esfuerzo colectivo. Debemos conocer nuestra unción y autoridad, nuestra tarea en Cristo y entonces estar unidos unos con otros y con el Espíritu de Dios. Visión en el campo. En 1977, mientras mi esposa y yo asistíamos a la escuela, yo no tenía idea del plan de Dios para mi vida. Así que comencé a buscar el rostro del Señor. Vivíamos en un apartamento localizado al lado de un gran campo. Todos los días me levantaba temprano y caminaba por ese campo orando y buscando la dirección de Dios para mi vida. Yo no conocía a nadie que me pudiera ayudar y no podía imaginarme cómo Dios iba a hacer para que yo entrara en el ministerio. Un día, mientras caminaba por ese campo, miré en dirección a una hierba alta. Súbitamente vi caras de todas clases, formas y colores, caras blancas, amarillas, rojas, negras. Todas estaban en la hierba. Mientras contemplaba fijamente esa escena sorprendente, de repente la unción del Señor cayó sobre mí y comencé a predicar. Prediqué el mejor sermón que jamás he predicado. Cuando terminé, hice el llamado y la gente aceptó al Señor. Fueron salvas, sanadas y libertadas. Un gran avivamiento tomó lugar en aquel campo desierto a las 6 de la mañana. Lo que pasó fue que Dios engendró un sueño, una visión en mi espíritu. Desde ese momento supe que iba a llevar el Evangelio a todas las naciones. Yo no tenía idea de qué Dios iba a hacer para realizar esa visión. Yo solo sabía que de alguna manera Él lo haría. Mi esposa y yo nos graduamos de la escuela. Después asistimos y nos graduamos de Rhema Bible Training Center, Centro de Entrenamiento Bíblico, Palabra Viviente, en Tulsa, Oklahoma. Después de terminar nuestros estudios bíblicos, Dios nos dirigió en forma sobrenatural a Little Rock, Arkansas, donde fuimos asociados con la Iglesia Ágape. En 1982 comencé a ver cómo mi visión se realizaba. Empecé a hacer viajes al extranjero donde me ponía en contacto con personas que estaban haciendo grandes cosas para Dios. Ese otoño inauguramos a Agape School of World Evangelism, Escuela de Evangelismo Mundial Agape. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Fue durante ese tiempo que el Señor me habló en 1 Samuel 16:21.
Él me dijo que pusiera mis prioridades en orden. Supe que debía ser el escudero de mi pastor y debía estar a su lado para cumplir con la visión que Dios había puesto en su corazón. La unción de un escudero. A fin de desarrollar el verdadero espíritu de un escudero, el primer paso es entender nuestra unción. Hemos notado que un escudero es ungido para llevar el escudo de otro a la guerra. Su llamado y deber es dar su vida por otro. En 2 de Reyes 3:11 leemos: Mas Josafat dijo: ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Yo creo que ahora mismo hay personas que han sido fieles en echar agua en las manos de sus Elías. Puedes estar seguro de que la unción de Dios está por caer sobre ellos. Dios está levantando todo tipo de personas y lo que Él está buscando son aquellos que se han mostrado siervos leales, ungidos como escuderos. La palabra del Señor puede estar contigo como estuvo con Eliseo, porque Dios mira el corazón. Él miró el corazón de Eliseo y la palabra del Señor estaba con él. El manto de un profeta. Me pregunto si Elías viviera hoy, ¿cuántas personas estarían en fila queriendo recibir su manto? Me parece que Elías hubiera sido bien rudo con ellos. Yo creo que él les diría: búscate tu propio manto. Todo creyente tiene su propia unción, su propio manto. No necesitamos codiciar el manto de otro. Eliseo se mantuvo fiel a Elías en diferentes circunstancias. Los historiadores nos dicen que Eliseo sirvió a Elías por un promedio de 15 a 20 años. Por medio de esto sabemos que Eliseo escuchó todo lo que Elías decía y veía todo lo que él hacía, tanto bueno como malo. Cuando el rey Acab envió sus soldados a buscar a Elías, él estaba sentado en una loma. Elías se dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Segunda de Reyes 1:10. El fuego cayó y 50 hombres murieron, dejando 50 caballos sin silla de montar que huyeron al pueblo. ¿Cómo habrías reaccionado tú si hubieras sido el asociado de Elías en ese tiempo? Seguro que hubieras pensado: qué suerte que estoy de su lado. Te hubieras sentido orgulloso de poder decirles a todos: yo trabajo para Elías. Reconociendo el lado humano de los líderes. En 1 de Reyes 18, 17 al 40, vemos otro momento en que Elías pidió fuego del cielo. Esta vez fue para consumir un sacrificio ofrecido al Señor. Todos recordamos la historia del famoso concurso en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas impíos para mostrar quién era el verdadero Dios, Jehová o Baal. Después que el Señor envió fuego del cielo y consumió el sacrificio, su profeta Elías tomó una espada y mató a 400 profetas de Baal. Después de tal experiencia, uno pensaría que este hombre no le teme a nada, pero leemos que la malvada reina Jezabel envió un mensajero amenazando la vida de Elías. Él sintió temor y huyó al desierto. Segunda de Reyes 19, 1 al 4. ¿Cómo respondes tú cuando tu líder reacciona con temor? Cuando tú descubres que él es tan humano como tú. Como asociado de Elías, ¿qué le hubieras dicho? Probablemente tú le hubieras gritado mientras él corría: «Oh, hombre de espíritu y poder, regresa». He aquí una pregunta importante. ¿Has visto caer a tu líder? ¿Lo has visto cometer un grave error y hasta caer en pecado? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te preparas para irte y buscar a otro lugar de empleo? ¿O estás dispuesto a ayudarlo, apoyarlo y verlo restaurado? Aquí es cuando sabemos de qué madera estamos hechos. Si hay una actitud de verdadero arrepentimiento, un hombre fiel se queda con su líder. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Un verdadero escudero sabe controlar su lengua en público, pero sabe hablar audazmente en oración. Eliseo permaneció fiel a Elías y por su fidelidad, cuando llegó el tiempo para que Elías dejara esta tierra, Eliseo pudo pedir una doble porción de su unción. Segunda de Reyes 2:9. Elías conocía el corazón del joven que le había servido tan bien.
Él le dijo a Eliseo que si él lo veía cuando dejara la tierra, entonces su petición sería concebida. Verso 10. Cuando Elías fue tomado, Eliseo estaba presente y vio cuando él fue llevado al cielo en un carro de fuego. Verso 11. El manto de Elías cayó de sus hombros a los pies de Eliseo. Fue entonces, en ese momento, que la unción se duplicó. En estos últimos días yo espero ver la unción de Dios sobre todo su pueblo en forma similar. Doble o astratripe, pero caerá sobre aquellos que han sido fieles a sus Elías. Ya sea que veas a tu líder hacer grandes cosas o cometer grandes errores, tú debes serle fiel. En Apocalipsis 4:7 vemos una ilustración de los 4 rostros de Jesús. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Un león, un becerro, un hombre y un águila. Vemos a Jesús como un león cuando está tratando con el diablo y el pecado. Lo vemos como un becerro cuando él vino a servir a la humanidad. Lo vemos como un hombre mientras él tenía a los niños en brazos y los bendecía. Y lo vemos como un águila mientras él oraba, predicaba y sanaba al pueblo. En todo líder verás a un león cuando se trata de problemas, un becerro cuando se trata de servir al pueblo, un hombre cuando se trata de atender las ovejas y un águila cuando de predicar la palabra del Señor se trata. Pero también verás a tu líder como un hombre cuando él está herido y lastimado. La mayoría solo ha visto a su líder como un águila, pero tú verás a tu líder en los 4 rostros. Tú le verás cuando él tiene menos fe y poder, cuando diga o haga algo que te ofenda, cuando las cosas estén difíciles en el área financiera y tengas que cortar el presupuesto de tu departamento. Es fácil respetar a tu pastor cuando él está bajo la unción del águila, pero también debes respetarlo cuando los tiempos están difíciles y él está comportándose más como un hombre. Se debe respeto al líder sin importar su apariencia o cómo él se sienta. Algunas personas tienen la idea equivocada de que aquellos que trabajan en el ministerio están sentados todo el día orando en lenguas y profetizándose los unos a los otros. El ministerio, sin embargo, es trabajo, trabajo y más trabajo. Requiere la habilidad de trabajar con otras personas sin ofender u ofenderse. El verdadero escudero es aquel que ve el lado humano de su líder y mantiene una actitud de respeto hacia él. Reconociendo el derecho de autoridad divina. La segunda área que debemos comprender para ser verdaderos escuderos es el derecho de autoridad divina. Debemos saber reconocer y rendir nuestras vidas a la autoridad divina y orar diariamente. Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. Debemos decidir en nuestro corazón mantenernos en la voluntad de Dios a toda costa y sin importar las consecuencias. Cuando miramos a Jesús podríamos pensar que porque Él era el Hijo de Dios no tuvo dificultad en hacer la voluntad de Dios en su vida. Veamos en Hebreos 5, 7, 8. Para comprobar si esto es cierto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Vemos a Jesús en gran clamor y lágrimas delante del Padre. Aún así escogió permanecer en la voluntad de Dios para su vida y orando para cumplir el llamado divino que estaba sobre él. Cueste lo que cueste, ¿estás contento o estés triste? Comprométete a cumplir el plan de Dios para tu vida. Hace varios años el Señor me dijo algo que me ha ayudado en los tiempos malos. Él dijo, mantén tu vista en la resurrección y podrás sobrellevar la cruz. La cruz no es una carga, es el llamado de Dios en nuestras vidas. Si es la voluntad de Dios que permanezcas en el mismo lugar por el resto de tu vida para entregar tu vida a otros, entonces que se haga la voluntad de Dios. Dando a luz la voluntad de Dios. Un día estuve pensando acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón que haga para Él. Yo tengo un deseo divino de establecer iglesias y escuelas bíblicas en todas las naciones del mundo. Una vez le pregunté al Señor Padre, ¿cómo se realiza esta visión? Él me dijo, hijo, tú tendrás que hacer la realidad a través de la intimidad, embarazo
dolor de parto y nacimiento. Los nacimientos espirituales toman lugar igual que los mandamientos naturales. Para poder traer algo del reino espiritual al reino terrenal, tenemos que tener intimidad con Dios. De esta intimidad viene el embarazo. Del embarazo vendrán dolores de parto. Entonces, finalmente, el nacimiento. Debemos dar a luz el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El cumplimiento de la visión divina no caerá del cielo. Debemos acercarnos a Dios y entonces Él se acercará a nosotros. Santiago 4:8. Algunas de las personas más infelices en el mundo son las mujeres que se han pasado de tiempo para dar a luz. De igual manera, algunos de los cristianos más infelices en el mundo son aquellos que están embarazados con una visión divina y aún no han podido dar a luz esa visión. Pero la intimidad con Dios debe tomar lugar primero, antes de que pueda haber un embarazo. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando hoy las palabras de Oseas 10:12 al cuerpo de Cristo. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Para llegar a la intimidad con el Señor debemos buscarle de todo corazón. Una vez que hayamos desarrollado una relación íntima con Dios, seremos embarazados con un sueño o una visión que ha sido implantada en nosotros por el Señor. Entonces, debemos tomar esa visión que fue implantada en nosotros por Dios en forma sobrenatural y comenzar a cuidarla y nutrirla, causando así su crecimiento y desarrollo. Tarde o temprano seremos guiados a dolores de parto, sin los cuales no hay nacimiento. Ese dolor es nuestra intercesión. En Isaías 43 Dios habla de: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Él preparó el camino para la primera venida de Jesús. Tú y yo estamos preparando el camino para su segunda venida. Un día el Señor me reveló las escrituras de Isaías 43 de esta manera: la voz de aquel que clama en Little Rock, Arkansas, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en Little Rock a nuestro Dios. Nuestra intercesión es como si estuviéramos construyendo un camino al Señor. Tenemos que hacer el trabajo primero y entonces Dios mandará su gloria. Si somos pacientes y fieles, si seguimos el proceso de intimidad, embarazo, dolores de parto y nacimiento, nuestros sueños y visiones se harán realidad. Siguiendo la carrera predeterminada por Dios. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:1. La palabra predestinado en este verso se traduce predeterminado. Dios tiene una carrera predeterminada, predestinada para tu vida. Esa carrera estaba trazada antes que cualquiera de nosotros hubiera nacido. El Señor nos dice a cada uno: antes que te formase en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5. Dios nos conocía antes de la fundación del mundo y Él trazó una carrera individual para que cada uno de nosotros la siguiera. Ahora nuestra responsabilidad es descubrir la carrera de Dios para nosotros y seguirla para que así podamos espiritualmente dar a luz a los sueños y visiones que Él ha planeado para nosotros antes que el mundo fuera creado. Yo sé que en este momento soy llamado a ser el escudero de mi pastor. Y porque estoy dispuesto a quedarme en la voluntad de Dios, todas las promesas en la palabra de Dios pueden cumplirse en mi vida. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 2 Timoteo 4:7. Pablo luchó por mantenerse en la carrera y tuvo éxito. Él terminó la carrera trazada por Dios para su vida. Descubre cuál es tu carrera y entonces permanece en ella. Nunca te des por vencido hasta que hayas llegado al destino y meta que Dios ha ordenado para tu vida. Comprendiendo nuestra tarea y agradeciendo nuestros dones. El último paso de importancia que debemos tomar es aprender y comprender nuestra tarea divina. El cumplimiento de nuestra tarea depende del uso apropiado de los dones que Dios nos ha dado.
todos los años mi familia se reúne en Nochebuena. Como mi familia es muy grande, nos reunimos antes de Navidad para escoger el nombre de la persona a la que le vamos a comprar los regalos. Una Navidad, mientras repartíamos los regalos, noté que mi hermano gemelo recibió 2 regalos. Por error pusieron su nombre en 2 regalos diferentes. Cuando yo abrí mi regalo me sentí decepcionado con lo que me regalaron. Miré a mi hermano gemelo y él se estaba riendo porque él recibió 2 regalos bonitos. Viendo mi expresión de tristeza, mi esposa trató de consolarme. No te preocupes, Terry, me dijo. Cuando lleguemos a casa lo intercambiamos por algo que te guste más. Por esta razón hay muchas personas por la iglesia diciendo que son apóstol o profeta o maestro. Muchas veces lo que ellos están haciendo es intercambiando dones, porque no les gusta el don espiritual que Dios les ha dado. Debemos reconocer que no tuvimos nada que ver con el don que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Él otorga dones de acuerdo a su voluntad y debemos recibir esos dones y permitir que el Señor añada más dones según su voluntad. 1 Corintios 12:11. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. 1 Corintios 12:18. Mientras somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho. Mateo 25:21. Mientras permanezcamos en la tarea y con los dones que Dios nos ha dado, Él llevará nuestros dones ante personas de renombre. Recuerdo una vez, mientras asistía a la escuela bíblica, vi a un compañero entrar a la clase muy bien vestido. Esto era extraño porque él siempre vestía pantalones de mezclilla. Cuando le pregunté por qué estaba tan bien vestido, él contestó: porque los grandes de la oficina principal nos visitan hoy. Mantente a mi lado y te los presentaré. Me enojé tanto que me fui a mi habitación y le dije al Señor que si era así como funcionaba el ministerio, entonces que no contara conmigo. Ese día el Señor me dijo claramente: hijo, ¿no te has dado cuenta de que has sido presentado al único grande? Esto es cierto, nadie es más grande que Dios. Permanece en tu tarea y a su debido tiempo el Señor te exaltará. Yo pasé por un tiempo en que Dios comenzó a hacer muchas cosas en mi vida. Durante ese tiempo, muchos de mis sueños y visiones se manifestaron y se cumplieron. De igual manera, durante ese tiempo comencé a tener más problemas y enfrentamientos que nunca antes de mi vida. Como director de nuestra escuela bíblica y de misiones, comencé a sentirme como un bombero. Tan pronto apagaba un fuego, de repente otro se encendía en otro lugar. Parecía que todo lo hacía mal. Por un lado, Dios estaba haciendo cosas grandes, pero por otro lado me sentía cansado y desanimado. Y en ese tiempo pensé: dejaré que mi esposa, que es la administradora de la escuela, se encargue del trabajo y yo me iré al campo misionero donde el trabajo es divertido y solo le enviaré fotografías y postales. En mi mente yo estaba dispuesto a hacerlo, pero mientras oraba vi una visión de David en mi espíritu cuando él era ungido por Samuel. Vi cómo el aceite corría por su cabeza mientras era ungido rey de Israel. En ese momento el Señor me hizo una pregunta: ¿qué hizo David después que fue ungido como rey? Lo pensé por un momento y contesté: él regresó a apacentar las ovejas de su padre en el desierto. El Señor me dijo: si en ese momento David hubiera salido a buscar un gigante para matarlo, el león y el oso se hubieran comido al rebaño. Esa escuela es tu rebaño, así que ocúpate de ella. Sí, Señor, le dije, todo está claro. Aunque seamos pastor asociado, director de música o laico, cada uno de nosotros tiene su rebaño. Ese rebaño de David era la tarea que Dios le había asignado. Y él lo sabía, aunque él había sido ungido rey de Israel, su prioridad era continuar con la tarea que tenía a la mano. Verás, los gigantes vendrán, pero si te quedas con tu tarea, cuando llegue el momento encontrarás al gigante y lo vencerás de la misma manera que David encontró y venció al suyo. Como David, tú serás exaltado después que hayas sido fiel. Personalmente yo sabía que si no dedicaba el tiempo necesario a los estudiantes que estaban bajo mi cuidado, no podía esperar que ellos cooperaran conmigo en el campo misionero. Tú mirarás tu condición y posición presente y pensarás ¿cómo es posible que Dios te usara? Quizás pienses: yo no soy la persona encargada, así que siempre tendré que estar sujeto a otra persona. ¿Cómo podré realizar mis sueños y visiones? Quédate tranquilo,
y date cuenta de que la palabra de Dios no fue dirigida solo a los líderes, fue escrita para el cuerpo de Cristo y eso te incluye a ti exactamente donde estás hoy. La misión de la Iglesia en los últimos días. Recientemente, cuando me encontraba en Austria, estuve hablando con un pastor de este país. Él compartió algo conmigo que fue de gran bendición para mí. En 1987, cuando estuve en ese país, yo tenía que dirigir una conferencia bíblica. Tuve una lucha conmigo mismo sobre lo que iba a enseñar. El día antes de la conferencia me levanté temprano y le dije al Señor: Padre, ¿qué quieres que enseñe? Yo no había consultado con Él para recibir su dirección. Y el Señor dijo: predica acerca del patrón de la Iglesia del Nuevo Testamento. Comencé a leer el libro de Hechos para descubrir cuál era ese patrón. El tema de todos los mensajes que recibí fue: si vamos a ganar a Austria para Dios, entonces tiene que ser a través de la iglesia local. Entonces me di cuenta de lo que Dios decía: hoy es el día de la iglesia local en Austria. Yo creo que esto es para todos. Este pastor de Austria me dijo que como resultado de esa conferencia, 4 iglesias locales fueron establecidas en 4 áreas diferentes. Me sentía tan bendecido y emocionado de que Dios me hubiera usado para despertar a una nación. Esto sucedió porque fui obediente y enseñé lo que Él quería que enseñara. En 1989 establecimos la primera escuela bíblica de la historia en la nación europea. He encontrado que Dios es fiel a nosotros si nos proponemos caminar en la unción que Él nos ha dado, si nos sometemos a su autoridad divina y si cumplimos la tarea que Él nos ha asignado. Debes entender todas estas áreas para ser un escudero. Nuestra generación pudiera ser la que se encuentra en el aire con Jesús. Es el tiempo de reevaluar nuestras vidas, nuestros ministerios, asegurarnos de que estemos donde debemos de estar y haciendo lo que debemos de hacer. A Satanás no le importa que edifiquemos nuestros sueños y visiones mientras él sea el contratista. Si lo que estamos haciendo no es del Espíritu y no es dirigido por él, cualquier cosa que edifiquemos caerá. Salmos 127, 1. Satanás permitirá que edifiquemos asegurándose de que manchemos el nombre de Dios para que cuando fracasemos parezca que Dios tuvo la culpa. Cuando salgamos a edificar el reino, debemos estar seguros de que Dios está apoyando 100% lo que estamos haciendo. El espíritu de un escudero es el espíritu de Cristo. Este es el día en que debemos ver los hijos de Dios tomando el escudo de otros dispuestos a cargarlos para la batalla. Tenemos una visión y un mandato de Dios: a alcanzar nuestra generación. Esto se cumplirá cuando desarrollemos el espíritu de un escudero y verdaderamente demos nuestra vida por otros. Los escuderos de hoy serán los líderes de mañana.